Bueno, acá tenemos algunas preguntas de los participantes. Una pregunta para Pablo Campos. ¿Qué grupo de fungicidas es más eficaz para la roya del tallo? Digamos que en general no tengo datos particulares de últimos años de ensayos, pero la información que tengo normalmente un triazol, digamos, lo controla bien, por supuesto, las mezclas lo controla mejor. En general no es una enfermedad difícil de controlar en cuanto a los productos químicos, sino más vale apuntar, puede tener muy buena calidad de aplicación. Bueno, ya que la última palabra fue muy buena calidad de aplicación, para Luis, se perdió. Hay una pregunta que dice que los productores y asesores si toman en cuenta las buenas prácticas agrícolas y principalmente cuáles. Si toman en cuenta las buenas prácticas Sí. agrícolas. A ver. Hola. Sí, yo te diría que hay un grupo que no es un grupo importante el que puede estar incorporando hoy buenas prácticas agrícolas. El tema es que, por ejemplo, todo lo que es buenas prácticas de aplicación concretamente, recién estamos en veremos. Y volvemos al tema del principio. Yo, en este tema de las normas, yo creo que es, en general, cuando uno empieza a trabajar en esto y a incorporar, lo primero que hace es hacer un diagnóstico de lo que está pasando dentro de la empresa. En el caso particular, lo que está pasando en todo el proceso de aplicación, nosotros creemos que hay que comenzar básicamente por este cuello de botella que es el aplicador y lo que ocurre alrededor. Yo siempre digo es el aplicador, el estado en el que está el aplicador y, digamos, cuando hablo de aplicador estoy hablando de pulverizador. El pulverizador, el estado en el cual está el pulverizador y las decisiones que toma el operario cuando maneja esa máquina. Bien. Y ya que estamos con productores, la pregunta a ellos, si toman en cuenta las buenas prácticas agrícolas al plantear algún sistema de control. ¿Alguno si quiere responder? ¿No? Buenas prácticas agrícolas para mí es muy amplio y claramente los productores siempre estuvimos preocupados por las buenas prácticas. Siempre hay cosas que tenemos que corregir y hay cosas que están más en el candelero, digamos, como puede ser ahora el tema de pulverizaciones. Ahora, me parece que siempre estuvimos tratando de hacer las cosas un poco mejor. Bien, bueno, gracias. Igual nos queda un montón para mejorar, ¿no? Hay mucho, sí, es muy amplio el tema, ¿sí? Pasa por los productos, por la aplicación, por el momento de aplicación. Bien. Para Miguel Cané, en los cultivos de invierno, ¿por qué no aplica nitrógeno a la siembra, que es más operativo, en dosis particionada, en vez de aplicarlo en 2 hojas? Hola. Sí. Bueno, nosotros aplicamos en 2 hojas porque consideramos que estamos en una zona de alta exposición a las pérdidas en nitrógeno también, ¿no? Arrancando con suelos, bueno, con el nitrógeno del suelo más el nitrógeno que aporta el fertilizante fosforado, consideramos que estamos bien y preferimos ir dosificando de manera tal que es bastante común en la zona del encharcamiento, las lluvias invernales excesivas. Bueno, es un mecanismo por ahí de autodefensa simplemente. Si estuviéramos en una zona menos húmeda, probablemente aplicaríamos gran parte de la dosis a la siembra, ¿no? Pero no nos preocupa ese tema. Bueno, para Sin Cameron, porque acá plantean por qué no hace colza o maíz de segunda o alguna otra alternativa
de segunda sobre cebada o trigo para aumentar la intensificación y mejorar el aporte de carbono? He hecho cultivos de colza en su momento, he hecho también maíz de segunda sobre colza. Tuve la mala suerte que justo el año que hice eso, una helada el 16 de marzo que terminó con ese cultivo. Pero sí, la razón que no meto más maíz, porque más maíz en la rotación por el lado de segunda, es porque me entorpecería el maíz de primera, que es mi cultivo principal, por varias razones, porque me dan los altos rendimientos, por la comercialización barata que hago por tener una planta disecadora en el campo. Así que el cultivo principal en mi rotación es maíz. Así que hago muchas de las otras cosas que hago a sus alrededores para potenciar ese cultivo. Y un maíz de segunda creo que me estorbaría al maíz de primero que sigue. Para Hernán Moreno, hablaste de densidades de maíz tardío de 40.000 plantas por hectárea. Algunas empresas proponen aumentar las densidades. ¿Qué opinas? Maíz tardío, 40.000. Nosotros maíz tardío no hacemos maíz de segunda. Maíz de segunda. Y no tenemos mucha experiencia tampoco, tenemos una campaña. A ver, hay dos razones. Por un lado, con bajas densidades creemos que hacemos un cultivo con un piso más alto, se puede bancar más los estrés. Y por otro lado hay una cuestión económica, un ahorro importantísimo en semillas. Sí, yo tengo una experiencia este año de dos cosas, de hacer un maíz tardío en otro campo que manejo, pero bien tardío, siembra de fin de noviembre con 30.000 plantas, en lugar de hacer una soja de primera, digamos, como alternativa de soja primera en un ambiente que no rinde mucho más de 2.500 la soja. Ahí pareciera, todavía no está cosechado, pero pareciera que hay 6.500, 7.000 kilos de maíz en ese ambiente, que sería muy atractivo esa alternativa en esa rotación. Y la otra cosa que hemos descubierto con Jorge, que en Pieres, en mi casa, en zonas de muy alto potencial de 11, 12, 13, 14 mil kilos de maíz, hemos bajado este año la población de maíz, la densidad de maíz de 75 o de 78 a 65, 66 mil plantas, y pareciera sin una merma de rendimiento. Es más, casi que un incremento de rendimiento. Bueno, muchas gracias. Para Miguel Ducós, dice, usando variedades del grupo 1, si no resigna rendimientos, ¿y por qué no usar variedades del grupo 2? Sí, usamos algo de grupo 2, pero la mayoría es grupo 1 porque podemos después comercializarlos mejor, tenemos algún convenio con la gente de Syngenta, con molinos brasileros, pero se usan variedades de grupo 2 también para aprovechar aquellos lugares de mayor rendimiento, mayor potencial. Bien. Y una para Pablo Campos, preguntan si las enfermedades de gluma tienen incidencia económica. Supongo hablarán de Fusarium. Sí, la incidencia, es una incidencia, el año que llega Fusarium es un año malo. La incidencia económica es importante desde el punto de vista. Es una enfermedad la más complicada de manejar de entre todo. Las pulverizaciones, el control químico no es eficiente. Se están inscribiendo también materiales, el último este año, todavía no van a estar en el mercado, pero de mejor comportamiento a Fusarium, con algunos QTL de SUMAI 3, que daría mayor tolerancia a estas enfermedades. Por lo tanto, la idea es manejarla por ese lado y no tanto por otro tipo de estrategia. Y otra para Pablo, y la última, sí, que tenemos que ir a comer. Y redondeando un poco de lo que veníamos hablando desde el comienzo, de la mayor expectativa para la siembra de trigo de este año, la mayor superficie a sembrar de trigo, preguntan si no generará una amenaza de aceleración y de mayor difusión de enfermedades nuevas. En trigo no hay muchas enfermedades nuevas, si hablamos de trigo. En general son las presentes. Por ejemplo, septoria es una enfermedad que hace años no tenemos niveles importantes, no tenemos sinúculo inicial en los campos como para prever en la mayoría de las áreas una epifitia de este tipo.
mancha amarilla de la enfermedad, tal vez el hacer, en la zona sudeste que se hace mucho trigo sobre trigo y pensando que se puede hacer más trigo este año, tal vez pueda forzar mucho más el problema de mancha amarilla. El tema de roya yo no diría que sería, depende mucho de las condiciones ambientales más que otra cosa. Bueno, muchas gracias, agradecemos al panel, un aplauso.